Anemia. Concepto y clasificación. Se considera que hay anemia cuando existe un descenso de la masa eritrocitaria, que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. En la práctica se acepta que existe anemia cuando la cifra de hemoglobina es inferior a 130 gramos por litro en el varón o 120 gramos por litro en la mujer. En determinadas circunstancias como la insuficiencia cardíaca congestiva, esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, macroglobulinemia, gestación, se aprecia un aumento del volumen plasmático que puede originar una pseudoanemia dilucional. Por ello, en el embarazo se acepta como cifra inferior de normalidad hasta 110 gramos por litro. Fisiopatología. Cuando existe anemia se producen varios efectos, algunos debidos a la hipoxia en sí y otros a diversos mecanismos compensadores. El principal efecto compensador consiste en la mayor capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos, como consecuencia de la desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. El siguiente mecanismo compensador consiste en la redistribución del flujo sanguíneo, con mantenimiento del cerebro y el miocardio y disminución del flujo en órganos como la piel y el riñón. El aumento del gasto cardíaco, aunque es un mecanismo eficaz, solo se produce cuando la hemoglobina es inferior a 100 gramos por litro, con reducción de la poscarga, disminución de las resistencias periféricas y la viscosidad sanguínea y aumento de la actividad del óxido nítrico, aumento de la precarga e incremento del inotropismo y la frecuencia cardíaca. El mecanismo compensador más apropiado sería el aumento de la producción de hematiles, pero es lento y solo efectivo si la médula ósea es capaz de responder adecuadamente, como en la anemia posthemorrágica aguda. Tal aumento se debe al incremento de eritropoyetina, como respuesta a la hipoxia renal y, quizá, también extrarrenal. Cuadro CL único. Las manifestaciones del síndrome anémico se producen sobre todo como consecuencia de los mecanismos de adaptación, aunque algunas se deben a la hipoxemia, angina, cefalea y calambres musculares, o a la propia enfermedad responsable de la anemia. Asimismo, dependen de la rapidez con que se desarrolla. En los casos de instauración muy lenta los pacientes pueden tener cifras de hemoglobina muy bajas y síntomas mínimos o nulos. Otros factores que determinan la clínica de la anemia son la edad y el estado de salud previo del enfermo. El síntoma más frecuente es la astenia progresiva. Son frecuentes el cambio de humor con irritabilidad y la disminución de la libido. Los enfermos pueden referir falta de concentración y de memoria para hechos recientes. Por la noche pueden presentar insomnio, lo que aumenta más la sensación de cansancio. Otras manifestaciones son las palpitaciones o el dolor anginoso, que suele coincidir con una enfermedad coronaria previa. En casos de anemia intensa pueden aparecer signos de insuficiencia cardíaca congestiva, en especial si ya había trastornos cardíacos. Con frecuencia, los enfermos presentan cefalea moderada, sensación vertiginosa y acufenos y, a veces, calambres en las pantorrillas. En algunos casos existe claudicación intermitente, sobre todo si hay trastorno vascular previo. La vasoconstricción cutánea puede provocar intolerancia al frío. El riesgo de parto pretérmino se duplica y, si la anemia es ferropénica, aumenta en 5 veces. El dato fundamental de la exploración física es la palidez, que se debe a la vasoconstricción cutánea y a la disminución de la concentración de hemoglobina. Varía notablemente de unos individuos a otros, según el color y el grosor de la piel. Por ello es más recomendable valorarla en las mucosas que en la piel. El color del lecho ungueal ofrece información fiable siempre que no existan anomalías en las unas o shock. A veces puede auscultarse un soplo sistólico, de grado 3 de 4, en el ápex o en el foco pulmonar, no irradiado y que desaparece al corregir la anemia. En anemias graves se ha descrito retinopatía anémica, consistente en hemorragias y exudados. Clasificación. Las anemias pueden clasificarse según distintos aspectos, aunque las clasificaciones más empleadas se refieren a la etiopatogenia y a los índices eritrocitarios. En la clasificación las anemias se dividen en dos grandes grupos: regenerativas y arregenerativas. En las regenerativas o periféricas la médula ósea conserva o tiene aumentada su capacidad de producción, lo que suele ocurrir cuando hay un aumento de la destrucción eritrocitaria o pérdidas en forma de hemorragia aguda. Las arregenerativas o centrales se caracterizan porque la médula ósea es incapaz de mantener la producción eritrocitaria de forma adecuada, ya sea por defecto de la propia médula o por falta de los factores necesarios. Algunas entidades son difícilmente clasificables en alguno de los grupos descritos. Tal sería el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, en la que ocurren una anemia hemolítica por defecto de la membrana y una alteración de la célula madre.
La clasificación de las anemias según los índices eritrocitarios considera 3 grupos según los valores de volumen corpuscular medio. En la práctica, conocer si la anemia es microcítica, o hipocrómica, macrocítica o normocítica ayuda a dirigir las exploraciones complementarias.